Vamos a orar juntos tomando nuestras Biblias en alto. Levantemos nuestras Biblias y oremos en voz alta. Señor, te doy muchas gracias por tu maravillosa palabra. Creo con todo mi corazón que es poderosa y por eso me acerco a ti para pedirte, Señor, háblame, enséñame, porque no quiero ser únicamente oidor, sino hacedor de tu palabra. Enséñame, mi Señor, y hazme fuerte y valiente para vivir de acuerdo a tu palabra. Dispongo mi corazón, también mi mente y aún mi cuerpo para recibir tu preciosa palabra. Oro en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Amén. Veamos en nuestra Biblia qué espera el Señor Jesús de su iglesia, porque la iglesia es de Jesucristo. Dije, la iglesia es de Jesucristo. ¿No es así? ¿Por qué el Señor ha querido tener iglesia? Un pueblo que sea suyo. Podríamos haber sido cristianos cada uno en su casa, ¿o no? ¿Sí o no? Claro, igual hubiéramos sido cristianos. Pero el Señor Jesucristo instituyó su iglesia. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué razón tiene de ser la iglesia en este mundo? ¿Alguna vez se hicieron esa pregunta? Tal vez sí, tal vez no. Pero la palabra de Dios nos guía y nos enseña para que seamos esa iglesia que el Señor espera que seamos. ¿Cómo podemos saber qué espera Él? Por su palabra. Aquí dice qué espera Él de nosotros en forma individual, pero también qué espera Él de nosotros como la iglesia. Ahora, la iglesia la forman personas, ¿no es cierto? La iglesia no es un edificio, no es un templo. Esto es un templo. Antes era un cine. ¿Cuántos saben que era un cine? Pero el Señor dijo, ya no quiero que sea cine, y nos trajo acá. Hicimos de este lugar, este edificio que antes era un cine, hicimos un templo. Un lugar de adoración al Dios vivo. Eso es un templo cristiano. Un lugar de adoración al Dios vivo. Pero la iglesia somos nosotros. ¿Dónde está la iglesia? Cuando nos vamos a la cama, la iglesia se va a dormir. Cuando nos sentamos a comer, la iglesia está tomando desayuno o almorzando o comiendo. Cuando nos vamos de paseo, la iglesia se fue de paseo. Pero la iglesia de Jesucristo es mucho más grande que nosotros. Nosotros tenemos diferentes templos en la ciudad de Lima, pero la iglesia es mucho más grande que eso. Es más grande que Misión Bíblica Carismática y es más grande que las iglesias en todo el Perú, porque la iglesia de Jesucristo está en toda la faz de la tierra. En toda nación hay iglesia de Jesucristo. Es más grande que cualquier institución humana. La iglesia de Jesucristo no es humana, es divina, porque es de Él. Vamos a ver qué espera el Señor de nosotros. Porque entendemos, por supuesto, que cualquier institución, y préstenme atención, esto es muy importante, mis hermanos, es sumamente importante. Tome nota. Cualquier institución que veamos tiene una razón de ser, tiene funciones, tiene una misión, tiene un por qué existe. Y cada persona que trabaja en una institución o sirve en una institución tiene una función. ¿Es así o no? ¿Sí?
El ejército, por ejemplo, cada uno de los oficiales, de arriba para abajo, suboficiales hasta el soldado, cada uno sabe cuál es su función. Tiene una razón de ser. ¿Cuáles son las instituciones civiles, las empresas? Tiene un porqué y un para qué. La iglesia de Jesucristo es para Él y por Él. Para Él y por Él, porque es de Jesucristo. No somos iglesia para nosotros y por nosotros, sino seríamos un club. Existen los clubs, toda clase de clubs, deportivos, club social, etcétera, club de golf, club de tenis, club de esto, del otro, del otro. Nosotros no somos un club, somos la iglesia de Jesucristo. No somos una empresa, no hacemos negocio de la tierra. Estamos ocupados en los negocios de nuestro Padre. Así dijo el Señor Jesús en el templo cuando se perdió a los 12 años. ¿No saben ustedes que tengo que ocuparme de los negocios de mi Padre? Entonces, la iglesia no es una institución terrenal, es una institución de carácter espiritual. Muy bien. Vámonos, por favor, al Evangelio de Mateo, Mateo 16. Es la primera vez que el Señor Jesús habla de su iglesia. Es en el momento que el Señor Jesús le pregunta a los discípulos, porque la gente decía muchas cosas acerca de Él. Y Él le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes? Y estoy en el versículo 15. Mateo 16, 15. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? O sea, para ustedes, ¿quién soy yo? ¿Qué dicen ustedes de mí? Simón Pedro, el bocón de los 12, el que siempre hablaba primero, levantó la voz y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor dijo, ¿la iglesia de ustedes? No, Él dijo, mi iglesia. Construiré, edificaré mi iglesia sobre un cimiento, sobre un fundamento. ¿Cuál es ese cimiento? Las palabras de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, pensemos en esto. Hay gente que dice ser cristiano. Sin embargo, uno puede preguntarle, cuéntame, ¿y qué piensas de Jesucristo? Ah, que fue un buen hombre. ¿Qué más? Un buen profeta. ¿Saben? Esa persona cree ser cristiano, pero no lo es. Porque un cristiano está cimentado sobre la base, sobre el cimiento. ¿Cuál es ese cimiento? Las palabras de Pedro. Tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías prometido. Tú eres el único Hijo de Dios, del Dios vivo. Esa es la base, es el cimiento. Porque si Jesús hubiera sido un ser humano común y corriente, Él hubiera muerto por sus propios pecados y no por los nuestros. Nunca hubiera podido ser un ser humano común y corriente como nosotros, el Mesías, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios tenía que ser puro y sin mancha. Jesucristo jamás cometió pecado. Él es el único Hijo de Dios. Y es el único ser humano que ha resucitado después de la muerte y sigue vivo. Lázaro resucitó, sí, pero después se murió. ¿O no? Él es el único que estuvo muerto y
Estando muerto, su cuerpo fue resucitado y él, en su cuerpo resucitado, subió a los cielos. No hay otro ser humano que le haya pasado esto. ¿Qué dice la iglesia? Muy bien. Entonces, la iglesia de Jesucristo fue instituida por Él mismo. No fue que los apóstoles se reunieron y dijeron que sería bueno fundar una iglesia, ¿no? ¿Qué les parece? Bueno, vamos a constituirla. A ver quién va a ser el presidente. Vamos a los registros públicos y vamos a constituirla. ¿Hicieron así? No. No es una institución humana, es una institución espiritual. Y es de Jesucristo. Digan conmigo, la iglesia es de Jesucristo. No es un club. Claro, somos seres sociales, nos encanta estar juntos. Y disfrutamos de ser hermanos en Cristo y también disfrutamos de la amistad. ¿No es así? Nos alegra estar reunidos. Y es hermoso. Nos conocemos a lo largo del tiempo y de los años. Nos conocemos unos a otros. Aquí hay algunos que los conozco, pero hace 18 años, 20 años más. Prácticamente, pues, gran parte de la vida de uno como cristianos compartimos muchísimas alegrías, también tristezas, dificultades, pero ahí estamos juntos. ¿Y quién es el que nos une? Nos une Jesucristo. Él es el que nos une. Probablemente muchos de nosotros nunca nos hubiéramos conocido. Sin embargo, nos hemos conocido por causa de Él. Y permanecemos unidos por causa de Él. Bien. El Señor Jesús les dio órdenes muy claras y muy precisas a los apóstoles. ¿Qué es lo que tenían que hacer una vez que Él partiera? Unas órdenes muy precisas. Y en segundo lugar, podemos decir, en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos las funciones de la iglesia. Entonces, por dos fuentes. Una, las órdenes del Señor Jesús a sus discípulos. Y la segunda, el accionar de los apóstoles y los primeros discípulos, los primeros cristianos, a lo largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. No pretendo hacer un estudio muy detallado del libro de los Hechos de los Apóstoles esta mañana. Pueden relajarse. Vamos a ser muy puntuales en las funciones de la iglesia de Jesucristo. Para ello vamos a ir primero al Evangelio de Mateo, el primero de los evangelios, en el capítulo 28. Ya el Señor Jesús había resucitado, ya lo habían visto vivo en varias oportunidades y habían pasado ya varias semanas. Y el Señor Jesús en el versículo 18 les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Alguien diga: gracias, Señor. No dejó sola a la iglesia. Marcos 16:15. Igualmente, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Órdenes muy precisas del Señor Jesucristo. Entonces, encontramos que la predicación del evangelio y la enseñanza de todo lo que el Señor Jesús nos ha enseñado está dentro de las funciones de su iglesia. ¿Es así? ¿No están convencidos?
Amén sí o amén no. Amén sí. No es que a los discípulos se le ocurrió, oye, Juan, Pedro, vengan. ¿Qué les parecería a ustedes si nos vamos a predicar el evangelio? No, yo creo que sí, el otro yo creo que no. La iglesia no es así. Nos basamos en lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado a hacer. Están pensando, ¿no? Entonces la iglesia debe moverse en lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. De ninguna manera haciendo cosas como iglesia, cosas que Él no nos mandó. Muy bien. ¿Predicar el evangelio es una orden del Señor Jesús? Sí, para cada uno que es cristiano, se considera cristiano, no nos podemos callar, tenemos que predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Jesucristo, el único Hijo de Dios, dejó de su gloria al lado del Padre para venir como un ser humano, naciendo de una virgen. ¿Para qué? Para morir en la cruz del Calvario de tal manera que Él pudiera llevar nuestros pecados, sufrir, recibir el castigo por nosotros y darnos vida eterna, borrando nuestros pecados. Ese es el evangelio. En poquitas palabras, las buenas noticias. Jesucristo murió por nosotros, para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros pecados toda una eternidad en el infierno, perdidos lejos de Él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso somos iglesia. Para publicar, para decirles a todos del amor de Dios y haya salvación en sus vidas. Nosotros seamos embajadores del reino de Dios. No somos periodistas que traemos noticias de lo que aconteció ayer o antes de ayer en nuestra nación o en los otros países. Esa no es la función de la iglesia, ¿o sí? No somos periodistas para que sea esa nuestra función, aunque hay periodistas cristianos, ¿no es cierto? Pero la función de la iglesia no es esa. La función de la iglesia es publicar las buenas noticias, el evangelio de Jesucristo, el evangelio de poder. Esa es nuestra función. Alguien diga gloria a Dios. Esa es función de la iglesia de Jesús. Aleluya. Dile al que está a tu lado, para eso somos iglesia. Para eso. Miren, la enseñanza igualmente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces yo estoy cumpliendo acá una función, enseñando las cosas que el Señor ha mandado a su iglesia, para que no nos desviemos en otras funciones, para que no querramos hacer otra cosa como iglesia, como cuerpo. En segundo lugar, podemos ver Hechos de los Apóstoles 2:22. Vamos a ver, después que el Señor Jesús ascendió a los cielos y luego que el Espíritu Santo fue derramado en la vida de los discípulos, porque había ¿cuántas personas allí cuando se derramó el Espíritu? 120 personas reunidas y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellas. ¿Por qué? Porque el Señor quería dar poder. Cuando se da una función, se da también autoridad y se da poder en cualquier institución humana. El Señor Jesús lo hizo. Les dio funciones, pero luego les dio poder. Nos ha dado poder para cumplir dichas funciones, con unción, con presencia de Dios. Entonces, inmediatamente, los discípulos salen
a la calle. Digan conmigo, a la calle. Nosotros nos reunimos aquí para adorar a Dios. Pero nuestra función de ir y predicar el evangelio a toda criatura es allá afuera. Es en las calles. Salieron a la calle, la gente estaba atónita y decían, ¿qué pasa? Estos están borrachos, ¿qué sucede? Entonces levantó la voz Pedro y empieza a predicar el evangelio. A partir del versículo 14 en adelante, vemos la predicación de Pedro. En el versículo 22 les dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, que hizo maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gloria a Dios. Les está hablando y les está diciendo, ese que ustedes mataron injustamente se levantó de los muertos. Es imposible hablar de Jesucristo y predicar el evangelio sin hablar de su resurrección. Hay gente que dice ser cristiana, pero no está segura de la resurrección de Jesucristo. Dios mío, ¿cómo se puede ser cristiano? ¿Cómo se puede creer cuando acá dice que Jesús resucitó? Y yo lo creo al 100%. ¿Alguien más? Él está vivo. ¡Aleluya! ¡¡Gloria a Dios! Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor lleno de toda autoridad. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando uno predica a Jesucristo y la persona que escucha se da cuenta que ha pecado y que verdaderamente Jesucristo es Dios que está vivo, inmediatamente entiende, un día voy a tener que dar cuentas, un día voy a estar frente a Él. Él ha visto todo lo que he hecho, ¿qué puedo hacer si he pecado? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. No hay religión en el mundo que provea perdón de pecados. No existe. No hay forma. Porque ni Buda, ni Mahoma, ni Krishna, nadie murió por nuestros pecados. Jesucristo es la provisión de Dios, el Cordero de Dios, que borra, que quita el pecado del ser humano. No hay religión en el mundo que pueda hacer esto. Y les dice, arrepiéntanse, pidan perdón por sus pecados y lo recibirán, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto es cristianismo. Una vez que Pedro predicó, nos dice la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Estaba cumpliendo la función que el Señor le había mandado hacer. La iglesia estaba cumpliendo. En otra oportunidad se convierten 5,000 personas. Mientras estemos predicando el Evangelio de Jesucristo, estaremos seguros que estamos cumpliendo nuestro rol como iglesia en esta nación y más allá, a donde el Señor nos lleve. ¿Está bien entonces predicar el Evangelio? Por supuesto, porque si nosotros no lo hacemos, si la iglesia de Jesucristo no lo hace, ¿quién lo hará? No habrá nadie. Nosotros predicamos el Evangelio extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra.
El Señor nos enseñó a orar, venga tu reino, venga tu reino. Y el reino de Dios, como hemos visto anteriormente, es que la gente se sujete a las órdenes del Dios vivo. Y sujetándonos todos a los mandatos del Dios vivo, entonces vivamos en paz y confiadamente. Esto es para nuestra vida personal, pero también es para nuestras familias y también para la nación. Entonces, cuando la nación se convulsiona, ¿qué haremos nosotros? ¿Tomando partido por un lado o por el otro? Cuando tenemos que predicar el evangelio a todos los peruanos. A todos, sin excepción. ¿Qué dice la iglesia? En segundo lugar, esta era la primera función, predicar el evangelio. Segunda función, ¿será el orar por los enfermos función de la iglesia? ¿Estará bien que oremos por los enfermos? Bueno, vamos a leer qué dicen nuestras Biblias, porque tiene que decir en la palabra de Dios. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los pastores. Estas señales seguirán a los apóstoles. Estas señales seguirán a los profetas. ¿No dice así? A ver, busquen bien. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos cristianos genuinos hay aquí? Estas señales te seguirán a ti y a mí y a cada uno que es parte de la iglesia de Jesucristo. En mi nombre, es decir, con la autoridad que yo les doy, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos podrán las manos, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Sanarán. ¡Aleluya! Esa es función de la iglesia. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Nadie. Hay cosas que son funciones exclusivas de la iglesia de Jesucristo. Y si nosotros no vamos a hacer otra cosa, no habrá quien lo haga. ¿Dónde están los cristianos? Cada uno debe orar por los enfermos. Y el Señor los sana. ¿Cuántos de ustedes han sido sanados por el poder del Dios vivo? ¡Gloria a Dios! Somos la iglesia de Jesucristo. Él respalda a los suyos. El evangelio es poder de Dios y los milagros son para confirmar que lo que predicamos es verdad. Que es cierto, que no es mentira, que no es ocurrencia nuestra, sino que Dios respalda. Encontramos a lo largo de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles sanidades. Vamos a la primera. En el libro de los Hechos, ¿cuántos de ustedes no han leído nunca el libro de los Hechos de los Apóstoles? Levanten la mano con confianza y les cuento mi experiencia. Hay bastantes, hay bastantes. Cuando recién me hice cristiana, me dijeron, lee el Evangelio de Juan. Me lo devoré. Y luego me dijeron, lee Hechos de los Apóstoles. Empecé y no pude parar. Me lo leí en un día. No quería que nadie me interrumpa. Maravilloso. Yo no sabía que las cosas habían sido así. Me lo devoré en un día. No quería parar de leer. Cuando llegué al 28, dije, pero se quedó a la mitad, Señor. Yo quiero saber qué más pasó. ¿A alguien le pasó así? ¿Sí? ¡Wow! ¿Sabe por qué acaba así? Porque seguimos en los Hechos de los Apóstoles. Seguimos en los Hechos de los Apóstoles. Continúan los milagros. Continúa el Señor respaldando a los suyos. ¡Gloria a Dios! Leemos en este capítulo 3 que Pedro y Juan subían juntos al templo. Cuando Él les pide limosnas, Pedro, versículo 6, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos y saltando, digan conmigo saltando, otra vez, se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y reconocían que Él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto al ver lo que había sucedido. Este hombre le contaba a todos, y lo reconocían. Había sido milagrosamente sanado. Pero hubo gente que le fastidió que este hombre hablara de Jesucristo. Los sacerdotes, los fariseos, los religiosos, los que habían llevado a la cruz del Calvario a Jesús, estaban fastidiados, estaban enojados. No les gustaba que hablaran de Jesucristo. Y entonces tomaron a Pedro y a Juan y estaban molestos con ellos. No querían que se siguiera extendiendo las noticias del que Él resucitó, el que había resucitado, estaba sanando personas. Ellos le llevaron a las autoridades romanas a Jesús para que lo mataran. Estaban hartos de Él, porque hacía milagros y toda la gente se iba en pos de Él. Y estaban celosos, porque siendo ellos los líderes espirituales, Dios no obraba así a través de ellos. Ellos quisieron deshacerse de Jesús, pero ahora tenían un problema. Ya no había uno que oraba por los enfermos. Ya no había uno que era el que hacía milagros. Los 120 que habían estado en Pentecostés ahora hacían lo mismo. Los 5,000 que se convirtieron, los otros 3,000 también estaban en las calles poniendo sus manos sobre los enfermos y los milagros se multiplicaban. Esa es la iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! Imposible de ocultarla, imposible de esconderla. Empezaron entonces a cumplir su rol en la sociedad. ¿Cuántos lo están viendo? Un rol en la sociedad. La iglesia de Jesucristo tiene un rol en la sociedad y nosotros como peruanos y como iglesia tenemos un rol acá en el Perú. Nuestro rol es importantísimo. Nadie más lo va a poder hacer. Por eso la publicación de este comunicado en los diarios de mayor circulación en el Perú. Esta es la posición y el sentir de Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia de Jesucristo no tiene cabeza humana. Jesucristo es la cabeza. Y seguimos sus órdenes y hacemos lo que a Él le agrada y hacemos lo que Él quiere. Si no, no seríamos la iglesia de Jesucristo o seríamos solamente de nombre. Entonces veían los milagros. Se alborotó la ciudad. ¿Qué está ocurriendo? Y lean todo el libro, este capítulo 3. En el 4, Pedro y Juan son encarcelados y luego hablaremos de esto. Tercera función, la ayuda a los necesitados. En Hechos capítulo 6 encontramos que la iglesia había crecido mucho. Digan conmigo, creció mucho. Y eso queremos para el Perú. ¿Cuántos quieren esto? El Señor así lo quiere, así lo desea. Que todo peruano escuche el Evangelio y proceda al arrepentimiento para que haya salvación en nuestra nación. Y esto es lo que nosotros tenemos que querer. Yo sé que queremos muchas cosas en forma individual, deseos que tenemos. ¿Cuántos quieren una casa propia? ¿Cuántos quieren un carro? ¿Cuántos quieren una familia unida?
¿Cuántos quieren que su familia venga a los pies de Cristo? Muchos deseos, pero el deseo que debe primar es que el que es eterno, todo lo que tiene que hacer con salvación es para la eternidad. La casa y el auto es para acá nada más. ¿Cuántos años durará? Poquito, poquito comparado con la eternidad, no es nada. Entonces, la oración de los enfermos es una función importantísima. Lo hemos leído, la oración por los enfermos y también la ayuda a los necesitados. En este capítulo 6 empieza a darse en la iglesia un problema. ¿Habrá problemas en las iglesias? Hay gente que dice, me voy a otra iglesia, porque aquí así. Se dan problemas de diferente índole. ¿De qué índole era el problema de esta iglesia llamada primitiva? Porque es la primera, no porque era formada por cavernícolas. No, sino que era la primera. Recién empezaba la iglesia de Jesucristo. Entonces, tienen un problema. Ellos daban de comer a las viudas. ¿Alguna viuda aquí? Pero viudas sin hijos. Viudas sin hijos, gente desamparada, gente débil en medio de la sociedad, y ellos les daban de comer. El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis. Por eso es que a la entrada en el hall de cada uno de nuestros templos hay una canasta para depositar leche, avena y azúcar para los niños que alimentamos semana a semana. Niños pobres. Muchos de ellos es la única vez a la semana que toman leche, la leche que les damos nosotros. Pero volvamos al libro de los Hechos. Dice que tenían un problema. Había una murmuración de los griegos contra los hebreos, porque habían gente hebrea y gente griega en la iglesia, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Les distribuían alimentos. Tienen preferencia por las viudas judías y a las viudas griegas le dan poquito nada más. En cambio, las judías le dan su canasta llena. Y estaban fastidiados. Ellos, los apóstoles, decidieron que se nombrara a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. ¿Qué más dice? De buen testimonio, cristianos de verdad, para que ellos sirvieran a las mesas y no hubiera esta murmuración. Mientras ellos, los apóstoles, se dedicaban a la oración y a la palabra de Dios. ¿Les parece sabio? Sí, fue muy sabio. Así es que por eso tenemos personas, hermanos, que una vez a la semana preparan el cuáquer, les llevan la leche, les sirven. Es una tarea preciosa. Yo empecé esta semana cumplí 29 años de cristiana y desde el primer año se me ocurrió un día, unos niñitos tocaron a mi puerta y se me ocurrió un día sacarles leche. Mis hijas demoraban para un vaso de leche una eternidad. Cuando les serví a estos niñitos, ellos tomaron la leche. ¿Hay más? Y mis hijas estaban así. Mami, ¿les gusta la leche? Mis hijas no les gustaba la leche. Al día siguiente ya no habían los 3 hermanitos que habían venido, habían 10. Y al día siguiente habían 20. Al día siguiente haciendo cola a la puerta de mi casa. Mamás con el biberón. Le decía, toma tú también. La mamá necesita fuerzas, ¿no es cierto? Alimentar a los necesitados, ayudar a los débiles. Ese es el corazón de nuestro Dios. Entonces, si hacemos esto, ¿estaremos haciendo mal? No. Si hacemos esto como iglesia, está bien, está dentro de las funciones de la iglesia. ¿Qué dicen ustedes? Gloria a Dios, tenemos que encargarnos. Sí, dele aplauso al Señor. Uy, qué rápido va la hora mientras predico. Rápidamente, vamos a ver un aspecto
de cómo enfrentaron ellos la persecución. En el capítulo 4 dijimos que Pedro y Juan fueron arrestados. ¿Qué delito habían cumplido ellos? Habían cometido ellos. No había delito. ¿Será un delito orar por un paralítico y que éste sane? No. Sin embargo, fueron arrestados. Eso se llama en nuestros días ¿cómo? ¿Perdón? Violación de derechos humanos. En esa época no había derechos humanos. El otro día alguien me dijo, pero es que los derechos humanos empezaron, no sé qué año me dijo, porque las Naciones Unidas dieron ese derecho. Yo estaba apurada y no contesté, me quedé pensando. Escúchenme, los derechos humanos no nos vienen de las Naciones Unidas, nos vienen de nuestro Dios. Desde que Dios creó a Adán y a Eva. A Dios le ofende la muerte de un inocente. Si ustedes leen Génesis, Caín mató a su hermano. Y Dios buscó a Caín y le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Estaba enojado Dios de que hubiera habido derramamiento de sangre inocente. No dijo de los derechos humanos que las Naciones Unidas, porque eso ha sido siglos después. No somos nosotros los que nos damos derechos unos a los otros, seres humanos. No, los derechos humanos nos vienen de Dios. Éxodo 20, 10 mandamientos. No matarás. No derramarás sangre inocente. ¿Por qué las Naciones Unidas entonces hace una declaración de los derechos humanos? Esa es influencia del cristianismo en la sociedad. Influencia del cristianismo en la sociedad. Rol de la iglesia. Aleluya. Pero en otra oportunidad hablaremos de eso. Los derechos humanos vienen de las Naciones Unidas. Eso me sonó como a hot dog con mango. ¿Qué? Y era un hermano cristiano. Ya ni me acuerdo quién me dijo eso de pasada. Dios mío. No, nuestros derechos nos vienen de Dios, del que nos creó. Gloria al Señor. Bueno, encontramos que Pedro y Juan son arrestados por la guardia del templo. En esa época, el templo tenía una guardia. ¿Quién detuvo al Señor Jesucristo en Getsemaní? La guardia del templo, las autoridades religiosas. Equivalente hoy día, vamos a decir, con los pastores, con los profetas, con los apóstoles. Hoy día. Imagínense que acá hubiera una guardia del templo y te fueran a arrestar a tu casa. ¿Qué les parecería? Esa no es función de la iglesia. Gracias, Señor. Pero en aquella época había la guardia del templo. Así es que lo fueron a buscar. Pedro, Juan, vengan acá. Estaban resentidos porque enseñaban al pueblo. Y empezaron el interrogatorio y todo eso. Dice en el versículo 2, estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús, en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel. ¿Hasta cuándo? Hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones que se convirtió en esa oportunidad fueron ¿cuántos? 5,000. Pero fueron encarcelados. Y ustedes pueden leer después cómo los amedrentan, tratan de amedrentarlos, los amenazan. Y encontramos que Pedro, en el versículo 19, les dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Uy, rebeldía. No. La rebeldía, el problema en la rebeldía es cuando es contra Dios. Y también se da contra las autoridades.
Por ejemplo, un hijo malcriado, contestón, una hija insolente contra sus padres. Son hijos rebeldes. ¿Por qué? Porque desobedecen a Dios antes que a sus padres. ¿Me están siguiendo? La rebeldía es contra Dios cuando alguien no quiere obedecer a Dios y quiere hacer lo que se le antoja. Pero aquí ellos no era que querían hacer lo que se les antojaba, sino que ellos querían obedecer a Dios. Tenían órdenes explícitas del Señor Jesucristo de predicar el Evangelio. Y aquí les estaban diciendo, los vamos a matar como que ustedes sigan predicando el Evangelio. Y ellos dijeron, juzguen ustedes qué es lo que debemos obedecer. Si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes de que obedezcamos a Dios. Y el conflicto es grande, el conflicto fue fuerte. En el versículo, ellos decían, en el versículo 4:11, este es Jesús, la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús es la cabeza. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Luego los soltaron, pero cuando los dejaron libres, la iglesia oraba. Todas las veces que ustedes vean apóstoles presos, azotados, porque los azotaban duro para que no prediquen, cada vez la iglesia oraba y clamaba a Dios. Ustedes lo pueden leer en sus Biblias una y otra vez. Una de esas veces, en el capítulo 4, versículo 29, están ellos orando y dicen, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué difícil decir esto, pero igual lo voy a decir. Y presten atención. ¿Hicieron ellos una marcha para exigir que se respeten sus derechos? Ni una sola vez. Ustedes van a encontrar en todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, hubo persecución. Mataron a Esteban, que era uno de los diáconos, a pedradas por predicar el Evangelio, y la iglesia seguía orando. Mataron a Jacobo, segundo mártir de la iglesia, y la iglesia oraba. Cuando el Señor Jesús fue detenido en Getsemaní, Pedro sacó su espada, ¡zas!, le voló la oreja a uno de los siervos de las autoridades religiosas. Y el Señor Jesús le dijo, Pedro, no, guarda la espada. ¿Se estaban violando derechos humanos? Sí. Guarda la espada. Y sanó, restauró la oreja de este muchacho. No es función de nosotros como iglesia el luchar por nuestros derechos. La historia de la iglesia de Jesucristo está llena de sangre derramada injustamente, de sus hijos, de sus siervos. Cuando existía el muro de Berlín, en Rusia, en Polonia, en Alemania mismo, han habido muchos mártires en manos de la SS, Servicio Secreto en Rusia, la Gestapo en Alemania. Pastores que murieron. Jamás la iglesia luchó por sus derechos.
hay en medio de nosotros un espíritu de humildad, porque nos toca también predicar a las autoridades. El evangelio no solamente es para el pueblo, es también para las autoridades. Y encontramos a Pablo predicando a Festo, el gobernador, al rey Agripa, y posiblemente llegó hasta César en Roma para predicarle el evangelio. Agripa, el rey, le dijo: Pablo, por poco me convences. ¿Cómo predicaremos a las autoridades nosotros si nosotros vamos a exigir nuestros derechos? No, estamos aquí para predicar el evangelio, para ayudar a los pobres, para orar por los enfermos, publicar la paz. Estamos aquí en el Perú para cumplir un rol que nadie más podría cumplir. Como cristianos, nosotros en forma individual podríamos exigir que nuestros derechos se cumplan, se respeten. Podríamos hacerlo en forma individual, pero como iglesia de Jesucristo, nosotros movilizarnos contra las autoridades para exigir nuestros derechos. La iglesia, no es función de la iglesia exigir que sus derechos sean respetados. La historia de la iglesia de Jesucristo es una historia de abuso, de crueldad. Sin embargo, en cada persecución siempre el Señor ha estado, y cada vez la iglesia se ha hecho más fuerte de tal manera que ha llegado hasta el día de hoy. Si no, seríamos igual que los demás. No podemos ser igual que el resto, porque función de la iglesia es ser sal y luz de la tierra. Sal y luz de la tierra. Si nosotros no lo hacemos en el Perú, ¿quién lo hará? Tenemos que tener respuesta para las autoridades, respuesta que venga de Dios. Sueño con el día que los presidentes regionales, los alcaldes nos llamen: asesórenme. Sueño con el día que en el Perú ocurra como ocurrió en Egipto. Faraón: José, ven, tú eres un hombre sabio, asesórame. Y Dios trajo bendición al pueblo de Egipto, aunque no eran judíos, a través de José. Hombres y mujeres sabios que puedan dar un asesoramiento a las autoridades. Pero ¿cómo confiarán las autoridades en la iglesia de Jesucristo si ella misma se levanta contra ellos? Perdemos. Nuestra función es superior. Digan, es superior. Mantengamos nuestra mirada y nuestros pensamientos en lo que es para eternidad, no para lo que es momentáneo. Aunque nuestros derechos no fueran respetados como iglesia, tenemos juez justo. Él hará justicia. Él hará justicia. Es más grande que todo el Congreso junto. ¿Creen ustedes que Dios es más grande que todo el Congreso junto? Pero por supuesto. Y Él está viendo violación de derechos. ¿Le compete a Él hacer algo? Y si no lo hace, ¿nosotros le daremos órdenes a Él? No, de ninguna manera. ¿Qué dice la iglesia? No estamos aquí como iglesia de Jesucristo para pelear con nadie. No peleamos con nadie. Si un día viéramos violación de la vida en nuestra nación, entonces ahí sí marcharíamos pacíficamente. Digamos que algún día quisieran que se dé la ley del aborto. Ahí sí, vamos a las calles pacíficamente. Estamos aquí por la vida, el respeto a la vida. Eso sí sería función de la iglesia. Evitar que el ser más débil de todos sea muerto. Una lucha por el débil, el que está en el vientre de la madre y no puede defenderse a sí mismo.
entonces levantaríamos voz. Pero por nosotros mismos, de ninguna manera. ¿Qué dice la iglesia? Estamos aquí en el Perú para predicar el Evangelio, para llevar una voz de esperanza a toda persona. Oremos por nuestra nación. Oremos para que cada día tanto nativos como policías, como políticos se conviertan, se humillen delante de Dios, se arrepientan de sus pecados y sean cambiados por el poder del Dios vivo. Y si estás aquí por primera vez, tengo que decirte que Dios quiere cosas buenas para ti. Y la primera que Él quiere es que reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Qué significa esto? El reconocer a Jesús como el único Hijo de Dios que nació de una virgen para venir y morir por nuestros pecados es el primer paso. Escuché acerca de Jesucristo y toda su historia desde que era niña, pero nunca nadie me dijo que había muerto en la cruz por mí, para que yo no me fuera al infierno. Tal es el amor de Dios, que quiere tenerte a ti con Él en el cielo por toda la eternidad. Si me acompañas al Evangelio de Juan, al capítulo 10, y me interesa mucho que tú mismo o tú misma puedas ver estas palabras. La primera vez que yo las leí me impresionó muchísimo, porque nunca nadie me dijo que Jesús había muerto voluntariamente en la cruz. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Padre envió al Hijo a morir en la cruz del Calvario. El bebé que nació en Belén de María, siendo virgen, nació para morir por amor. Yo no conozco un amor más grande que este. Nadie ha muerto por mí, nadie ha dado su vida por mí, sino Jesucristo. Él murió para recibir el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Y este es el Evangelio de Jesucristo. Murió voluntariamente y fue castigado, azotado de una forma cruel, porque era el castigo que nosotros merecíamos, que tú mereces por los pecados. Pero lo recibió Él, para que ni tú ni yo fuéramos castigados. ¡Cuánto amor! Si reconoces que Jesús murió por ti, entonces recíbelo como tu único Salvador. Arrepiéntete de la vida que has llevado, porque todos hemos pecado. Yo no te hablo como alguien que te juzga, sino como alguien que vivía en vergüenza y vivía en pecado. Y que si cambié hace 29 años, fue por el amor de Dios. Hoy quiero darte la oportunidad que yo tuve hace tantos años. Oportunidad de arrepentirme y de recibir a Jesús como mi único Salvador. Reconocí mi necesidad de Él. Vivía una vida miserable aquí adentro. Por fuera nada me faltaba. Aparentemente era feliz, pero acá adentro había una miseria horrible. Por eso quiero tomar unos minutos para darte esta oportunidad esta mañana. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para que nada nos distraiga. Y ora conmigo en voz alta, por favor. Dios mío, me acerco a ti para pedirte perdón, porque te he ofendido muchas veces. Reconozco, Señor, que he pecado y que te he ofendido.
Hoy, Dios mío, yo me arrepiento. Perdóname, Señor, todos y cada uno de mis pecados. Señor Jesús, gracias porque moriste por mí en esa cruz, recibiendo el castigo que yo merezco. Te reconozco como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita mi pecado, Señor. Bórralo, mi Señor. Hoy, Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Te entrego hoy mi vida. Quiero vivirla para ti. Y te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Y por la fe creo con todo mi corazón que tú me has perdonado. Gracias, Señor Jesús. Amén.